diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí. La radio con bendición. Estéreo Unción. Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Estéreo Unción, la radio con bendición. Enséñame, Señor, tu voluntad. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya en su programa Llamadas para Servir y lo invito para que no le cambie a 93.7 Radio Estéreo Unción, la radio que bendice nuestras vidas. Estamos en lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Hoy sábado 16 de marzo, ya estamos a mitad del mes y este mes es maravilloso. Todos los meses, todos los días que Dios nos presta vida, nos presta salud, son hermosos y maravillosos, pero este mes es especial porque al final de este mes vamos a estar celebrando la Pascua. La Pascua es el sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestra Pascua y la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo es la base de nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y sabe que dice el Salmo 32, es un salmo muy hermoso de David. Dice que la dicha del perdón, la alegría del hombre es porque Dios le ha perdonado sus iniquidades. Esa es la dicha del hombre, porque Dios le ha perdonado sus pecados al hombre. Dice así, verso 1 de Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios por esta palabra. Aquí el rey David estaba expresando la dicha del perdón. Nosotros hoy expresamos la dicha del perdón. Estamos alegres, estamos contentos. ¿Por qué? Contentas porque Dios nos ha librado de toda culpa de iniquidad. Así que usted en esta tarde lo invito para que experimente la dicha del perdón, ese perdón que el Señor nos ha otorgado a todos por su gracia y por su verdad. Así que celebramos en este mes la Pascua y celebramos la gracia y podemos decir viva la gracia. En esta hora vamos a ir a un canto y vamos a volver con capítulo 1 de Evangelio de Juan, donde vamos a ver el verbo hecho carne y vamos a estar del verso 1 al 18. Lo invito para que escuche la palabra de nuestro Dios. Cada vez que nosotros escuchamos a través de la radio, de esta Radio 93.7, el mensaje de salvación, y escuchamos atentamente oír la voz de Dios. Cuando se lee la palabra, nuestras vidas son bendecidas. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo a Dios darle ese tiempo, le estamos permitiendo a Dios que Dios nos hable a nuestras vidas. Así que usted quiere que Dios le hable a su vida, pues entonces escuche la palabra de Dios. Y más que escuchar, tome su Biblia y usted personalmente compruebe cómo Dios va a hablarle a través de la palabra. Vamos a ir a un canto y volvemos, y alégrese y gócese, disfrute la dicha del perdón que el Señor nos ha otorgado. Vamos al canto y regresamos.
de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gloria a Dios, aleluya. Y dice este canto que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y hoy el Espíritu de Dios se mueve sobre todos nosotros, sobre todos aquellos que somos sus hijos, y el Espíritu de Dios está en este lugar y en cualquier lugar donde usted se encuentra, porque Jesús dijo que el Espíritu es así como el aire, viene y va y no sabemos de dónde viene y hacia dónde va. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, así como el aire. Así que el Espíritu de Dios está derramado sobre esta tierra, en toda carne, en toda persona y en el mundo entero. Y vamos a ver la palabra de Dios, pero antes quiero invitarlo para que usted vaya y visite a nuestros patrocinadores de American Burger. Vaya y visite a nuestra hermana Lulú Salazar y Severo Salazar de American Burger. Ellos están ubicados en Dr. Mier 6216, a un lado del cuartel militar. Vaya y bendiga a nuestros hermanos. Y también en esta hora yo quiero compartirles, darles esta invitación para que nos llamen al 867-333-2364. Si usted quiere una Biblia, nosotros se la proporcionamos, un Nuevo Testamento. Solamente deje sus datos. Tener una Biblia en casa, es gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es totalmente gratis. En este programa nos hemos dedicado a compartir la palabra, pero no se queda ahí solamente, sino que queremos que usted conozca a Dios personalmente. Esa es la voluntad de Dios, que usted conozca al único Dios verdadero, a Jehová y a su Hijo Jesucristo, el cual es el Verbo hecho carne, el Verbo que ha venido a este mundo y que se hizo hombre, que se hizo carne para pagar por nuestros pecados. Y así yo le digo que si usted quiere una Biblia, bueno, pues llámenos al 867-333-2364 de aquí de Estéreo Unción, o márquenos o agréguese a nuestra página, que es 867-163
5884. Agréguese a nuestra página de Llamadas para Servir, busque por ahí en Facebook Llamadas para Servir, déjenos su mensaje, su nombre y su dirección y nosotros estaremos pasando para donarle una Biblia completamente gratis. Dice así en Evangelios según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias en esta hora, Señor, por esta tu bendita palabra, Señor, donde nos muestras una vez más, Señor, que solamente tú nos puedes llevar a la verdad a través de tu palabra. Padre, te damos las gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor, para pagar por nuestros pecados y nuestros delitos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque aún a pesar del tiempo, nuestro amado Salvador Jesucristo sigue salvando y sigue sanando. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, Señor, y tú eres el mismo que nos ha traído salvación y sigues, Señor, ofreciendo salvación al perdido. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, el cual se movía en aquel tiempo sobre las faz de las aguas, Señor, y que está hoy dentro de nosotros, moviéndose en nuestro corazón, que ese mismo Espíritu vaya y se mueva en el corazón de todas las personas que están escuchando por ahí, Señor, tu palabra, Señor, que reciban con gozo y con alegría, Señor, esta tu bendita palabra, Señor, que puedan ellos mostrar cada día el gozo de la salvación obtenida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este gozo que sentimos, Señor, es un gozo que no merecíamos tener, Señor, en otros tiempos, pero gracias a tu misericordia, gracias a tu gracia redentora, podemos estar contentos y experimentar, igual que David, el gozo de la salvación. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, escucharon ustedes que dice al principio el verbo hecho carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que en el principio era Dios. En el principio de la creación, ya lo vimos en Génesis capítulo 1, y el verbo era con Dios, estaba ahí Dios y estaba el Hijo de Dios, y el verbo era Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que en el principio era el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre ha sido así, porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego más adelante, aquí en el verso
15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesucristo ha sido primero que todas las cosas. Él ha estado con Jehová, Dios Padre, desde el principio de la creación. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? Porque en el principio Dios creó todas las cosas, y más adelante vamos a ver cómo la palabra nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Él, por Jesucristo, porque estuvo con el Padre en el principio de la creación, y por Él fueron hechas, por Él fueron creadas todas las cosas. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas en una sola. Así como una vez yo se los dije, esa se puede definir para que entendamos todos, porque muchas veces se confunden y no es entendible, porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean una misma persona? Pues sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo podemos definirlas así como yo las entiendo, así como el agua que se nos presenta en un estado líquido, como cuando nosotros la bebemos, se presenta en líquido, y luego se nos presenta en forma sólida, que es como los hielos que usted pone en el refrigerador, una cajita de hielo, pone agua, y esa agua se va a hacer hielo, pero que no deja de ser agua ya cuando usted la pone los hielitos con alguna limonada. Entonces ahí el agua se está presentando en un estado sólido, y gaseoso es cuando el agua se evapora. Entonces, físicamente el agua se nos presenta en tres diferentes estados, pero no por presentarse en tres diferentes estados ya deja de ser agua. Así Dios se nos presenta en tres personas diferentes, pero es el mismo Dios todopoderoso que conocemos desde el principio de la creación. Y así dice la palabra que Dios, habiendo hablado anteriormente por muchos profetas, ya casi nosotros conocemos a todos los profetas por los cuales Dios hablaba, pues ahora en este tiempo Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes, si usted conoce a Dios a través de la Biblia, pues muchos profetas hablaban en nombre de Dios, pero hoy dice la palabra que Dios lo ha constituido a Jesús heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, dice. Entonces nosotros a quien debemos oír hoy es a nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está constituido como el heredero de todas las cosas, y dice que el cual, siendo la imagen misma del Dios invisible, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros estamos y somos sustentados. Dios hizo al principio todas las cosas, el universo, y nos hizo a nosotros mismos, y todo eso está sustentado por la misma palabra de Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. La creación está aquí por la palabra de Dios. Todo es gracias a que Dios es nuestro sustentador, porque Él se dio a nosotros, vino a esta tierra, se hizo hombre, dice esta palabra. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, si todo está en manos de nuestro amado Salvador Jesucristo, entonces nosotros a quien debemos oír, a quien debemos escuchar, es a la voz de nuestro Dios, a la voz de Jesucristo.
porque no hay nadie que nos pueda conducir a la salvación eterna, solo es Jesucristo, porque la misma palabra nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad. Él es el Verbo hecho carne. Por Él y para Él fueron creadas, como le dije hace un momento, todas las cosas, porque Jesucristo era con Dios antes de la creación, antes del mundo. Así lo está diciendo Juan el Bautista. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En el libro de Colosenses podemos ver en el capítulo 1, verso 15, que dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza, Él es el cuerpo de la iglesia de hoy. En Jesucristo está la vida, Él es eterno, porque la vida verdadera, la vida eterna está personificada en nuestro amado Salvador Jesucristo. Él es la luz que alumbra nuestro camino. Su palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino. Es la lámpara que nos guía en este camino donde vamos caminando a la eternidad. Jesucristo es la luz que nos ayuda a no tropezar. La palabra, el Verbo de Dios es Jesucristo. El Verbo de Dios es la luz que alumbra a todos los hombres y que resplandece en este mundo lleno de tinieblas. Porque su luz brilla, dice esta palabra que escucharon, que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron ni prevalecerán contra la luz verdadera que es Jesucristo. Dice la palabra que escuchó que Juan fue enviado por Dios a testificar de Jesús. Juan no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz que verdaderamente alumbra a todos nosotros. Nosotros también en esta hora le hago la atenta invitación para que usted también testifique de la luz, para que usted también testifique del Verbo hecho carne, porque antes Dios hablaba por todos los profetas verdaderos. Hoy Dios habla a través de Jesucristo, pero nosotros podemos dar también testimonio de esa luz verdadera que está en nosotros, que alumbra nuestras vidas y que nos da la vida eterna. Nosotros podemos tomar ese lugar de Juan y dar ese grande testimonio del Dios y único Dios verdadero, de Jehová y de su amado Salvador Jesucristo, que vino a esta tierra y que se hizo carne y que habitó entre todos nosotros. Hay una generación que se está levantando, son como por ejemplo, yo tengo un nieto de unos 8 meses, entonces ese nieto va en una generación que apenas puede decirse que Dios le ha dado vida y está en sus primeros 8 meses de sus añitos, ¿no? Entonces, esa generación de mi nieto para adelante, si nosotros como abuelos o los padres no le hablan del Salvador, no le hablan de quién le dio la vida, y no le hablan que tenemos un Dios verdadero, entonces esa generación va a ir creciendo de niños que han nacido en este tiempo, van a ir creciendo sin saber quién es Dios. Entonces esos niños van a crecer no conociendo a Dios, nada más escuchando quién es Dios, y eso no los va a ayudar en su vida espiritual. Pero si nosotros empezamos desde ya a enseñarles quién es Dios a través de la palabra, esos niños van a llevar una vida bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el que se movía
antiguamente sobre la faz de las aguas, estará caminando por siempre con ellos, con esta nueva generación que se ha levantado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudarlos mucho y dando testimonio del poder de Dios y dando testimonio de nuestro amado Salvador Jesucristo, podemos hacer mucho por esta generación. Podemos ayudarlos a que conozcan al único Dios verdadero, así como tenemos esa responsabilidad nosotros como abuelas, como abuelos, como padres. Es nuestra responsabilidad testificar primeramente quién es el Dios que nos ha dado salvación y vida eterna a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay muchas cosas que el tiempo aquí es muy corto para poder testificar de todo lo que el Señor ha hecho, pero en este tiempo de reflexión, casi siempre la Pascua la llaman allá afuera como un tiempo de reflexión, pero es mucho más que un tiempo de reflexión, porque todos los días de nuestra vida nosotros debemos observar y voltear a ver hacia la cruz del Calvario para no olvidar el sacrificio que el Señor vino a hacer por nosotros, porque fue un precio de sangre el que pagó por nosotros. Entonces creo que no es justo que cada año nada más volteemos a ver la cruz del Calvario, lo que hizo nuestro amado Salvador, sino que todos los días de nuestra vida debemos de estar volteando a ver siempre la cruz. ¿Para qué? Para comprobar que todo el sacrificio de nuestro Salvador valió la pena, porque gracias al sacrificio usted y yo hoy somos salvos, tenemos ese gozo de la salvación. Y también viendo a la cruz cada día podemos comprobar que el sufrimiento, el dolor, la aflicción que de repente nosotros como humanos pasamos aquí en esta tierra no se compara con el sufrimiento que nuestro amado Salvador Jesucristo pasó allá en la cruz del Calvario. Y todo ¿por qué? Por amor a usted y a mí. ¿Por qué? Porque Él quería salvarnos, Él quería restaurarnos para que nosotros finalmente obtuviéramos esa anhelada salvación y esa vida eterna. Así que en esta hora yo lo invito para que usted también testifique a su familia, a sus hijos y a sus nietos sobre nuestro amado Salvador Jesucristo. Hay que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todos qué es la Pascua y por qué se celebra y quién es en realidad nuestro amado Salvador Jesucristo. La Pascua es Jesucristo crucificado y, como le decía al principio, nuestra fe y nuestra esperanza están basados en la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. El tiempo se me ha terminado, pero el próximo sábado continuamos con Juan capítulo 1, porque ya se va el tiempo. Pero yo lo invito para que reflexione, no nada más este mes, sino cada día tenemos que voltear a ver a la cruz. Lo espero el lunes, primero Dios, en conociendo al Dios de la Biblia, y el próximo sábado en lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Bendiciones.